La correlación entre la arquitectura, el hombre como medida, esa reivindicación del clasicismo, la ciencia, las matemáticas. ¿Estamos ante una de las obras más enigmáticas de Piero della Francesca? Les doy la bienvenida un viernes más y fue una introducción muy corta porque tenemos un montón de cosas para decir hoy. Yo, ya saben, siempre digo lo mismo, vengo acá a darme los gustos. Y la flagelación de Cristo de Piero della Francesca. ¿Qué hacemos con esta obra? Siglos y siglos de debate en la historia del arte. A ver, rápidamente, vamos a ponernos en contexto. Italia, Renacimiento, 400, lo cual equivale a siglo XV. Se establecen las leyes de la perspectiva, se logra el volumen apoyado en el trabajo sobre la luz, sobre la matización de los colores, se trabaja fuertemente en la posición de las figuras, el contraposto. Dominamos el claroscuro, dominamos el sfumato, buscamos la proporción, la armonía, por tanto nos importa también la ubicación en el espacio del hombre y aparece el fondo, el entorno como algo importante en una obra de arte. Se empieza a desarrollar más fuerte la idea del retrato en términos naturalistas, se empiezan a buscar codificaciones de representación en la mitología y nuevas formas de acercarse a lo religioso en términos siempre de armonía, de proporción, de equilibrio. Aparece el óleo que va de a poco reemplazando al temple y aparece también de a poquito la pintura sobre tela que va reemplazando a la tabla. Bueno, en este momento tenemos que situar a un personaje fundamental en el Renacimiento italiano por su obra pictórica, por su obra literaria, es decir, analítica, y por el impacto que va a tener, por un lado, en su propia producción, esto que se venía gestando desde el proto-renacimiento, ¿no? Desde Giotto, Masaccio, y a su vez las consecuencias que va a tener para el alto renacimiento, es decir, para el siglo que está por venir, la pintura de Piero della Francesca. No me voy a detener hoy mucho en su vida. Primero por dos cosas, y ya se los voy anticipando porque con esta idea nos vamos a chocar todo el tiempo, en realidad con este dato, y es que hay muy poco dato de Piero della Francesca. Es curioso, un tipo hiper famoso que se codió con todos los grandes del momento, que además escribió libros, y sin embargo sabemos muy poco de él. Y por otro lado, porque la propia obra a la que vamos a hablar hoy nos va a insumir mucho tiempo respecto de tener algunos datos históricos a la mano y respecto de a qué viene esta pieza. Entonces, vamos a dejar a Piero, a su vida y a otras tantas obras maravillosas que algún día deberíamos recuperar para otro momento, porque tenemos que meternos de lleno en la flagelación. Como todo, vamos a ir de menor a mayor, entre comillas, pero ninguno de los datos que vamos a recuperar es superficial, porque por sobre todas las cosas tenemos que ir agarrándonos de lo poco que conocemos de esta pieza para poder interpretarla. A ver, estamos ante una tabla pequeña de 59 por 81,5 centímetros. Las medidas las especifico porque son importantes. Como verán, en la descripción de la pieza estoy poniendo que se pintó después de 1455. Ya esto es todo un dato. La miramos. El tema que representa a simple vista es la flagelación de Cristo, es decir, un momento de la pasión de Cristo, ¿no? Cuando los romanos lo castigan. Estamos entonces ante una escena sacra. Ahora, esta escena, que es la que da nombre a la obra, está en un segundo plano, ahí en un pórtico, en una galería abierta, en una arquitectura clásica. Lo que podemos decir de esta porción de la pieza es que estamos en una estancia renacentista, es decir, algo que está mostrando un gusto clásico. Y de hecho, si vemos detrás de Cristo, hay una estatua, ¿no? Sobre un pedestal, sobre una columna, muy clásico. Se entiende que sobre esa columna clásica, la estatua se corresponde con la de un emperador, que estaría de alguna manera reforzando este mundo pagano. De espaldas a nosotros, frente a Cristo, y entre estos dos personajes, sayones, ¿no? Que están por lastimar a Cristo, hay un personaje con un turbante turco
A su costado hay un hombre sentado que parece tener un sombrero bizantino. Uno podría identificar que el que está ahí es Pilatos persiguiendo la escena. Algo que no aparece en ningún evangelio. Ahora notemos lo siguiente. La flagelación todavía no empezó. ¿Por qué? Cristo está intacto, no tiene ninguna lastimadura, no se lo ve sangrando. Y los dos verdugos, vean ustedes la posición de las manos. Están como suspendidos en un instante, ¿no? Antes de que todo se desencadene. Ahora, dije esto está en un segundo plano, porque no es todo el cuadro. Adelante tenemos otra cosa. Tenemos a 3 señores que parecen ajenos, ¿no? A todo lo que está pasando ahí atrás. Estos 3 personajes parece que están conversando en una plaza que sería adyacente al costado de donde sucede el episodio de la flagelación. Están ante otras arquitecturas, también de corte clásico, un poquito menos específicas en su construcción espacial, que algunos identificaron como arquitecturas que se corresponderían con el Palacio de los Duques de Urbino. Vemos que acá Piero de la Francesca estaría dando un tratamiento bastante particular al tema de la flagelación, porque está como el cuadro como dividido en dos. Si nos focalizamos en este fondo izquierdo, vemos que hay una galería de baldosas. Ahora vamos a hablar un poquito más de la técnica, ¿no? Porque nos presenta una perspectiva muy cuidada, el escorzo de este señor que está de espaldas. Y la representación de la derecha estaría dada al aire libre, en un espacio soleado. En la medida en que estas figuras no parecen ser parte de la escena de atrás, uno podría creer que hay como 2 partes en este cuadro, un motivo religioso y también un motivo laico, pero no nos vamos a meter ya en eso, simplemente es una primera aproximación. Lo que sí es cierto es que hay un trabajo increíble con la luz, un gran detallismo pone Piero acá, cierta influencia en este sentido de contactos que podría haber tenido con la pintura flamenca. No vean los cabellos rubios, por ejemplo, de ese joven, que por cierto está descalzo, y estos personajes parecen tener ropa bastante actual del momento, pero están bien posicionados, se despegan de cierto fondo oscuro. Piero acá hace algunos juegos de delineado y de trabajo con el fondo para que no quede todo, digamos, muy planimétrico. Aún así uno ve que estas figuras, por lo menos estas de adelante, parecen un tanto impersonales, no parecen manifestar muchos sentimientos, ni siquiera se saben si están en el mismo plano temporal, como decía antes. En cuanto a la construcción de estos cuerpos, yo recién hablé del detalle, ¿no?, de la pintura flamenca. Vemos en Piero ahí esta línea más de Masaccio, ¿no?, esas figuras corpulentas, macizas, que tienen mucha presencia, pero que de alguna manera también en búsqueda de la no expresión de sentimientos, de cierta idealización, están como ausentes. La pintura esta tiene una firma, ¿no? Opus Petri de Burgo Santi Sepulcri, es decir, se entiende que es obra de Piero, ¿no?, del Borgo de Santo Sepolcro, es decir, Piero de la Francesca para nosotros. Y vamos a tratar de meternos un poquito con la espacialidad que representa Piero. Si estoy haciendo una descripción un poco austera, es porque no saben todo lo que viene después. Decía, la especialidad que representa Piero. Acá hay como distintos análisis. Se cree que se pudo haber inspirado para este lugar en donde sucede la flagelación en fuentes de viajeros de la época que iban a Tierra Santa. De hecho, también circulaban, ¿no?, mapas ilustrados de Jerusalén, con lo cual es ubicable, digamos, lo que sería el palacio o este lugar donde estaba Pilatos, en donde se lo veía, por lo menos en los mapas, ¿no?, como cerca de las murallas, con unos edificios con un techo plano, y de hecho el Palacio de Herodes estaba cerca. Whitcover y Carter identificaron en un momento dónde podía ser este espacio o en qué se podría haber basado ciertamente Piero para construir este espacio. Pero lo que más me interesa de acá es que Carter sobre todo resalta que hay otra unidad de medida que usó Piero para la construcción de todo este espacio y es Jesús. Jesús se creía en ese momento que medía 178 centímetros. Es decir, 1,78 m, va. Con lo cual, si uno ve el tamaño de Cristo, es la 12ª parte de su medida original. Por eso decía que el tamaño del cuadro era muy importante. Y esto también ayuda para proporcionar, por ejemplo, la columna y la ubicación de otras zonas espaciales. ¿Por qué me detengo en este detalle? Porque quiero que vayamos aproximándonos a entender que Piero de la Francesca está inserto en un mundo en el cual
las matemáticas, los números son importantes. Y sus obras, esta creo que es de la primera que estamos hablando, de alguna manera se engala de todo esto, ¿eh? Por otro lado, no es poca cosa. ¿Cuál es la medida por excelencia que tomó? La de un hombre. ¿Qué hombre? No cualquiera. El Hijo de Dios o Dios mismo. Ahora, vamos a hablar un poquito de la técnica, esta obra que es exquisita, la verdad. Decíamos, esta tabla de alguna manera está dividida en dos zonas que son asimétricas, pero tienen una unidad de proporción que no es ni más ni menos que la proporción áurea. Tenemos la zona de la izquierda hasta la columna, en la zona central, que es el área que representa la flagelación, y desde esa columna hasta el extremo derecho es el área que está ocupada por esos tres personajes. Lo que Piero está mostrando acá de alguna manera es la atención a las innovaciones arquitectónicas que hay en la época. Estamos en la época también de Alberti, ¿no? De Brunelleschi. Hay un gran trabajo de perspectiva lineal y todo tiene geometría. Todo puede ser medido y dividido a través de la geometría. De hecho, ven ustedes que si uno empieza a tirar líneas acá, puede diagramar este cuadro de la manera que quiere, honestamente. En base a las columnas, en base a las diagonales. Incluso esas divisiones nos harían pensar que hay una zona, ¿no?, donde radica la pasión, el sufrimiento humano del otro, y una zona un poco más, si se quiere, indiferente, fría, impersonal. El trabajo matemático de Piero acá es perfecto, está trabajado todo con números, ¿no? Ven ustedes como el centro de la diagonal pasa por Cristo, pasa por la estatua. El punto de fuga está dado en el límite de los dos, digamos, las dos escenas, y el centro del cuadro está arriba, por supuesto, del punto de fuga, en la mano de uno de los verdugos. Incluso la escena puntual de la flagelación es un rectángulo que es proporcional al resto de la escena, es decir, del cuadro completo. Se cree, hay algunas teorías, de que Piero, para trabajar esto de manera perfecta, pudo haber hecho una maqueta con figurillas de terracota y demás para poder llegar a dimensiones exactas. De hecho, hay algunos estudios que sobre estas medidas que estamos viendo las pusieron a escala y pueden reconstruir el edificio. Es impresionante. Ahora, el trabajo con la luz, porque acá también estamos hablando de idealización en el Renacimiento, ¿no?, en el clasicismo. Hay distintas fuentes de luz, de alguna manera separando marcos temporales, uno podría decir, ¿no? Por un lado tenemos la escena de la flagelación, que tiene un foco directo, ¿no?, desde la derecha, que no es el mismo foco de luz que tiene la zona de los personajes que están adelante. Uno diría, ¿es una luz divina? Es muy probablemente una explicación clara. Incluso atrás de quien sería Poncio Pilato, esa escalera tiene también una luz, que si la queremos justificar, podríamos decir que esos edificios tenían quizás alguna abertura, ¿no?, en los casetones del techo, pero no lo sabemos, sino también sería una luz antojadiza o divina. De hecho, vean ustedes cómo repercute esa luz, ¿no?, en el pavimento, en el resto de los casetones del techo, que le da como cierta variación cromática a la madera. Ahora, la escena que uno diría no sabemos si es moderna o que no sabemos si tiene relación con lo de atrás, donde están estas personas, parece una luz exterior y está iluminada desde la izquierda. Igual, la luz es muy suave y bastante plana, en el sentido que no parece mostrar o el ocaso o el amanecer, es como una luz bastante plena, bastante cenital. De hecho, es interesante porque una radiografía, que espero conseguirles alguna imagen, muestra cómo trabajó Piero, ¿no? Él primero trabajó todas las arquitecturas, haciendo toda la construcción de la perspectiva y demás, basado en las medidas, ¿no?, de estas baldosas que tiene el piso, y sobre eso colocó a las figuras. El trabajo con las figuras y su ubicación es exquisito, ¿eh? Tenemos personas de frente, tenemos personas de perfil, de 3/4 perfil, de espaldas. Es decir, hay todo un trabajo de demostración técnica en la presentación de las figuras. La colocación de los pies, distribuidos al centímetro en cada baldosa. Cuando un pie pasaba parte de un dedo para una baldosa y otra. Es impresionante. Sin embargo, ante tanta cosa medida, ante tanto número que nos presenta Piero acá, de repente tenemos esa soltura, por ejemplo, en los dibujos de las piedras, de los mármoles, las manchas, como que él sabía jugar realmente con algunos espacios. Por supuesto, en este momento, ¿qué teníamos que saber? Dibujar, el diseño, ¿no? El disegno en realidad es en italiano, porque
En español tenemos dos palabras, ¿no? Dibujo y diseño. En italiano hay una sola. Dibujo es diseño. Entonces, saber dibujar. De hecho, se demostró que todas las líneas están hechas con o punta de plata o un trazo de piedra negra. De hecho, se puede ver, por ejemplo, en la mano de este personaje rubio o en las arquitecturas. Y lo que es, miren ustedes el turbante, así también los dibujos de las hojas de acanto de las columnas están hechos con pólvere, se llama. Esta técnica del fresco, ¿no? Bueno, de hecho, Piero de la Francesca hizo mucho fresco, claro, de poner un cartón, ¿no? Con los agujeritos, como si fuera tipo de punzón, y a través de eso, ¿no? Con polvo de color ir marcando los puntos. Bueno, eso, tal cual. En cuanto a la paleta, bueno, acá Piero hace gala de una paleta básica, por supuesto, pero también con una tonalización que la hace tan amable. Tenemos azul de ultramar, tenemos verde, tenemos laca roja, amarillo de plomo. Hay un gran trabajo de las gamas para suavizarlas, para integrarlas. Entre el blanco y negro reproducen bastante bien las arquitecturas, las distintas texturas de las piedras. Sobre las carnaciones, que se ven así como tan pálidas de alguna manera, solía él usar una base verde debajo y sobre eso finas capas de color carmín que iban dejando transparentar el verde de base. De hecho, si bien esto está hecho en temple, se cree que Piero también trabajaba el óleo. Es una época media de transición. Yo me pierdo en los detalles, ¿no? Como él, por ejemplo, con las ventanas del fondo de algunas arquitecturas, deja cerrada una parte, abre otra para con eso tratar de delimitar las figuras y las caras que tiene adelante. Y el color, por supuesto, está aplicado con una delicadeza que de alguna manera se integra, se funde en todo este espacio y ayuda a construirlo. Por supuesto, cuando uno ve esta obra, así, sin pensarla siquiera, simplemente mirándola, tiene como una sensación de, a esto le falta vida, ¿no? Es como muy intemporal, como muy fría. Ahora, es cierto que es un efecto buscado también de la idealización. Esto no es barroco, acá no queremos conmover a nadie. Acá estamos presentando algo, lo estamos presentando en términos clásicos, atemporales, con lo cual no estamos apostando al movimiento. De hecho, la mirada de los personajes va un poco hacia el vacío. Es como una escena, decía yo antes, ¿no? Suspendida en el tiempo. No hay ni insinuación. Podemos pensar lo que va a venir después, pero por ahora lo que vemos es esa foto. Quiero decir, hay como una coincidencia entre el tiempo y el espacio, y eso lo hace un poco eterno. Incluso, sobre todo en la flagelación, uno siente de alguna manera que lo que se está buscando es la ausencia de emociones y representar esta escena de una manera, ¿no? Como muy digna, severa. Y mucho esto apoyado por la luz, ¿no? Que de alguna manera es como que inmoviliza a las figuras. De hecho, hay una simplificación de estos personajes, ¿no? En términos de son figuras representativas, pero están así como en una situación inexpresiva, más majestuosas. Tiene cierto hieratismo, pero por supuesto es un hieratismo pensado en términos adecuados, en términos científicos casi podríamos decir. Y ahora que hicimos un repasito así muy genérico por la técnica de Piero y por este cuadro, interpretaciones. Yo no sé por dónde empezar. Todavía no se sabe qué significa este cuadro, la verdad. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el contenido de este cuadro? Hay una serie de hipótesis, muchas, variadas, algunas muy, muy interesantes. Pero sepan ustedes que al día de hoy esta pieza sigue siendo como el gran debate académico de la historia del arte. ¿Por qué? Porque plantea un problema de base para pensarla y es, ¿qué hacen esos tres tipos ahí parados adelante? Para decirlo claramente. Identificar qué es lo que hacen esas tres figuras de adelante, por qué están ahí, es lo que daría sentido a toda la escena. Si no, hoy por hoy tenemos una flagelación y tres fulanos. Y ese es el gran problema, delicadísimo, porque yo quiero que se vayan con conocimiento técnico de acá, ¿eh? Entonces, vamos a hacer un repaso por lo que yo considero, honestamente, que son como las teorías que más amerita rescatar o que más se estuvieron trabajando. Algunas las voy a mencionar porque me parece que está bueno traerlas, pero bueno, son más genéricas. Acá de base yo parto de una cierta clasificación que hace Carlo Ginzburg,
que por supuesto yo la deformé un poco porque la fui adaptando a cosas nuevas que fueron surgiendo, pero uno podría clasificar las interpretaciones de esta pieza como en 3 grandes grupos. Hay quienes dicen que entre los personajes de adelante y la flagelación no hay ningún tipo de relación, que es una simple yuxtaposición por algún motivo. Hay otros que sostienen, sería un segundo grupo, que hay una organicidad entre lo que pasa en las figuras de adelante y lo que pasa en el fondo. Es decir, que las personas estas de adelante son parte de la misma escena con lo que sucede en el fondo. Y hay un tercer grupo que es bastante más amplio que dice, bueno, a ver, acá tenemos 2 temporalidades. Hay un antes y un después, o un otro momento, para decirlo mejor, pero hay relación. Y estos 3 grupos de interpretaciones los vamos a abocar ahora, algunas de las cuales al menos yo considero bastante divertidas. La primera, los que creen que no correlation, digamos, entre los de adelante y los de atrás. Hay algunos que dicen, bueno, la verdad que este Piero es un desfachatado, eso lo digo yo, o sea, la traducción mía, ¿no? Que es algo así como, Piero hace una representación de la flagelación y pone a 3 personas que pasaban por ahí. Es decir, no tienen nada que ver. Esto fue algo que Gilbert dijo en un primer momento, pero después, bueno, fue cambiando. Entre el segundo grupo, que piensa que hay una cierta organicidad, es decir, que en realidad es todo parte de una misma escena, tenemos distintos grupos también. Tenemos la más obvia, que la podemos poner en cabeza de Ludovico Borgo, aunque no fue el único, un especialista en Renacimiento italiano, que recupera lo que dice el propio Evangelio. Dice, a ver, se cuenta que mientras estaban flagelando a Jesús, los miembros del Sanedrín se quedaron afuera, que son esos 3 que están ahí. Entonces, los miembros del Sanedrín que condenaron a Jesús no quisieron entrar al palacio de Pilatos, y esto se recupera en el Evangelio de San Juan, que dice lo siguiente: después condujeron a Jesús desde la casa de Caifás hasta el palacio del gobernador. Era muy temprano. Los judíos no entraron en el palacio para no contraer impureza legal y poder celebrar así la cena de Pascua. Entonces, parece todo como muy transparente. Hay una escena en el Evangelio que cuenta exactamente lo que estamos viendo. Ahora, esto nos responde a algo. Y acá es cuando vamos a volver a mirar el cuadro más de una vez. Este joven de adelante, que está en el medio, está descalzo, está pálido. No parece estar en un diálogo ni integrado a los otros 2. Digo, él está con una túnica, mientras que los otros 2 tienen ropas modernas. Entonces, ¿cómo se explicaría esto? Bueno, ahí se recuperan una serie de textos que supuestamente serían previos a Piero, algunos lo discuten, en donde en realidad estos 3 personajes serían un sacerdote que está a la izquierda, un anciano que está a la derecha, y el del medio, este joven que está descalzo, sería el jardinero, que estaba en el lugar donde iba a ser sepultado Cristo. Ahora, no estaría muy claro por qué los miembros del Sanedrín estarían adelante, y tampoco, la verdad, esto explicaría la diferencia de ropajes entre estos 3 personajes. Quiero decir que 2 tengan ropas contemporáneas al momento en el que Piero pinta y no este joven. Ahora, por otro lado, viene la otra interpretación de este estilo y aparece Gombrich, ¿no? Y dice, pero que si es obvio, que si ese Judas que se está arrepintiendo. Supuestamente, lo que estaría pasando en el primer plano mientras flagelan a Jesús es cuando Judas, que sería el personaje de barba, está devolviendo los 30 denarios por los que traicionó a Jesús. De hecho, si lo miramos en detalle, el gesto de las manos acompañaría esa idea, pero también es cierto que no hay ninguna moneda ni ningún bolsito de monedas en la mano de Judas, del supuesto Judas, ¿no? En realidad. Ahora, yo le doy un poroto a Gombrich y digo, bueno, tiene como el gesto de que podría llegar a sacar algo debajo de la ropa, pero eso lo digo yo. Otra tercera hipótesis en este sentido se refiere a una inscripción, el caso de la inscripción que ya no está en esta obra. Hay registros de 2 personas que vieron de primera mano esta pieza en el siglo XIX que dicen que tenía la siguiente inscripción: Convenerunt in unum, algo así como ellos vinieron juntos, ellos se pusieron de acuerdo, ellos se confabularon. Ahora, muy interesante esto. Ahora,
Esa inscripción se ha perdido y ni siquiera se sabe en qué parte estaba, si en el marco, si en la propia pintura. Con lo cual acá se abre toda una variante de los que dicen quizás eso no existió, lo pusieron a propósito. Está bastante demostrado, no me voy a meter tanto en eso porque si no vamos a estar horas hablando, que es muy probable que haya existido esta inscripción y que no sería algo extraño para la época. Porque esta inscripción está tomada del Antiguo Testamento, de un salmo, que incluso se usaba en el servicio del Viernes Santo, en referencia a la pasión de Cristo. Entonces, a partir de eso, lo que se identificó es que, esto sobre todo lo sostuvo después Gilbert, que en esta flagelación tenemos, por supuesto, a Pilatos sentado en el trono. El que estaría de turbante de espaldas a nosotros sería Herodes, que está mirando de frente a Cristo como lo están por flagelar. Y en el primer plano tendríamos a la gente común, los gentiles, un soldado y a José de Arimatea. Ya vamos por la quinta personalidad de cada uno de estos personajes, más o menos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, con esta frase estaríamos representando a quienes se confabularon contra Cristo en ese momento. Es decir, Pilates, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel. Así que podemos ver al gentil, al soldado y a José de Arimatea. O podríamos estar viendo a los judíos, a un ángel y a los representantes de los gentiles. O podríamos estar viendo a un Cristo ausente ahí como en alma entre el jefe de los sacerdotes y el jefe de los ancianos. Vamos ahora con el tercer grupo, que para mí es el más jugoso, y en esto me voy a tener un poquito más, que es el que sostiene que estas dos escenas tienen cierta organicidad, pero que suceden en momentos distintos. La primera es la que más les gusta a los guías turísticos. Por eso a mí me parece divertida. Pero para eso tenemos que explicar algunas cositas del momento histórico en el que Piero pinta hasta ahora. A ver, vamos a situarnos en Urbino, una ciudad importantísima en este momento, a la altura de Siena, de Florencia, en fin. Saben que en este momento las ciudades italianas, cada uno un poco por su camino, gozaban de gran prosperidad. Hasta el año 1443 estuvo gobernada o regida por Guido Antonio. Guido Antonio tuvo un hijo extramatrimonial, que era su hijo mayor, y se llamaba Federico de Montefeltro. Uno que le hizo un hermoso, maravilloso, fantastiquísimo retrato, Piero de la Francesca, por cierto. Ahora, Guido Antonio, de su matrimonio normal, tuvo otros tantos hijos. Uno de ellos, el primogénito, llamado Odo Antonio, que sería quien iba a heredar la corona. Y de hecho, cuando muere Guido Antonio, sube su hijo de matrimonio formal, por decirlo de alguna forma, Odo Antonio, que era muy jovencito, tenía unos 17 años, y estaba asesorado por dos consejeros. La cosa no fue fácil. La gente de Urbino no estaba de acuerdo ni con estos consejeros, ni con las medidas que se tomaban, ni con Odo Antonio. Y Odo Antonio termina siendo asesinado a un año de haber asumido el poder. ¿Y quién asume el poder? A quien todos conocemos, Federico de Montefeltro, o sea, el hermanastro mayor. Entonces, ¿qué estaríamos viendo en esta pintura? Este grupo de los tres personajes que está situado a la derecha sería Odo Antonio II de Montefeltro, que fue el duque de Urbino, entre sus dos consejeros, que están identificados, por supuesto, ¿no? Manfredo de Pío y Tommaso di Giulio de Angelo. Todos, los tres en realidad, fueron asesinados en el año 1444. Se supone que los dos consejeros de Odo Antonio fueron los responsables de la muerte de este chico porque llevaron un gobierno impopular. Entonces, tenemos a estos tres personajes. ¿Y quién encarga la pieza? Lo habría hecho Federico de Montefeltro, quien terminó gobernando, para mostrarse compungido por la muerte de su medio hermano y tratando de decir que él no tenía nada que ver. Entonces, esta famosa frase de ellos se confabularon no solamente estaría siendo referencia a la flagelación de Cristo, sino también a la situación de este chico que fue asesinado. Sustento para esta teoría, que como digo es la más antigua y la que circula en Urbino, ninguna. De hecho, va en contra de todo esto lo que mismo declaró en su momento Federico de Montefeltro, y de hecho, ahora nos vamos a meter con el tema de los comitentes, pero si hay algo que está claro es que Federico de Montefeltro nunca cargó esta pieza. Ahora, ¿qué pasa
como por lo menos hasta inicios del siglo XX, esta fue la versión más aceptada. Y como se sabe muy poco de la biografía de Piero, que es lo que dije al inicio, acá empieza todo un cotolengo de datación de esta pieza, porque en base a esto, en su momento Longhi la dató hacia 1445, de acuerdo a cuando habían sucedido todos estos episodios. Algo que hoy por hoy fue, nada, dado por tierra, pero la historia continúa. Vamos a otra teoría. Bueno, tengo otra, que dice que esto está hablando efectivamente de los Montefeltro, pero que es un homenaje. Según esto, Federico de Montefeltro habría encargado esta pieza para hablar de la sucesión dinástica o la celebración dinástica, donde estarían representados sus antecesores, es decir, su medio hermano, Odo Antonio, y su padre, y también supuestamente quién lo iba a suceder. Ahora, esta hipótesis no duró mucho por dos cosas. Primero porque o habría que cambiar la datación o no tendría sentido. Federico de Montefeltro en ese momento todavía no tenía descendencia, con lo cual sería como medio raro. Por otro lado, estas dos teorías que acabo de mencionar fueron bastante discutidas en términos de rasgos estilísticos. Al punto que, y esto lo menciona más que nada Clark, con quien me voy a meter ahora, dice, a ver, estas arquitecturas tienen una reminiscencia claramente albertiana. Y al momento, si nos paramos en 1445, imposible Piero que las pintara porque no las conocía o no había tenido contacto todavía con eso. Con lo cual, ya estilísticamente tampoco estaría coincidiendo ni la historia, ni los personajes representados, ni la posible fecha de ejecución de la pieza. Y mencioné a Clark y ya nos metemos en una tercera serie de hipótesis, acá sí me voy a tener un chiquitín más, que tiene que ver con un marco bastante más amplio, que involucra a la teología, por supuesto, pero también a la política. Clark, cuando analizó esta obra en 1951, identificó a este personaje de adelante, al de barba, como un sabio griego, y entiende que esta pintura sería una alegoría de los sufrimientos de la Iglesia y del cristianismo. ¿De qué estamos hablando? En 1453 cae Bizancio. Y tenemos dos cosas ahí, ¿no? La iglesia queda dividida, Oriente y Occidente, y empiezan a pensarse nuevamente proyectos de cruzadas, todo junto. Por lo tanto, lo que estaría presentando esto son personajes extemporáneos que representan por un lado a Bizancio, que representan por otro lado a la iglesia cristiana y a las tribulaciones que vive la iglesia, de alguna manera evocadas en la flagelación de Cristo. De hecho, los personajes que azotan a Cristo serían los turcos. Estos personajes, entonces, de adelante, de alguna manera estarían meditando, estarían hablando, y de hecho el que tiene barba parece abrir la boca, de lo que sucede atrás, es decir, cómo la iglesia nuevamente está viviendo situaciones de tribulación. Esto haría que se corra como mínimo la datación de la pieza a después del Concilio de Mantua, que es cuando el Papa apoya la idea de las cruzadas, y además en ese concilio se tratan de conciliar las dos iglesias, algo que finalmente no sucederá. Y entonces, ¿quién sería este personaje griego u oriental que aparece ahí debatiendo las tribulaciones de la iglesia cristiana en general? Bueno, sería Tomás Paliolo, que era el hermano del emperador de Bizancio, que viaja a Italia, primero a Roma y después participa del concilio, quien propugnaba por todos los medios justamente conciliar las dos iglesias. Esta interpretación de Clark es muy importante porque abre paso a una serie de investigaciones bastante más amplias, donde se empieza, ¿no?, ya desde la historia, ¿no?, desde cuestiones más estilísticas o no, se empieza a buscar documentación y demás. Se consigue poco igual, ¿no? Pero en ese sentido, Carlo Ginzburg hizo una investigación, él es historiador, no historiador del arte, muy interesante en esta obra que se llama Pesquisa sobre Piero, que deriva un poco de estas ideas de Clark. Y recupera algunas cosas. ¿Por qué habría dos unidades de tiempo en una misma escena? Bueno, eso es algo que es verdad que se venía haciendo bastante en la pintura del Renacimiento, conectar un hecho del pasado con un hecho del presente que permite reflexionar sobre los dos. Esto además estaría subrayado en la propia técnica del cuadro a través de las distintas fuentes de luz, del uso de la perspectiva y de la división que tiene la tabla. Entonces, se pregunta
Ginsburg. ¿Qué serie de datos en la estrategia concreta de la investigación pesa más y por consiguiente dicta las condiciones de la concordancia? La respuesta no puede sino variar según los casos. En el que estamos examinando, la respuesta no es dudosa. La serie extra estilística y más precisamente los datos iconográficos. Y él piensa que la clave acá, por sobre todas las cosas, está en el comitente. ¿Quién pidió que se hiciera esta pieza? Y para él, a través de una serie de documentaciones y de comparaciones retratísticas y demás, que no me voy a meter en el detalle, está claro que quien encargó esta pieza fue Giovanni Bacci. A este no lo mencionamos nunca, dirán ustedes, si tienen razón. Giovanni Bacci, que estaría representado aquí entre los personajes que están adelante, ¿no? Como ese que tiene el manto de brocado, fue quien además patrocinó los frescos de Arezzo, frescos en los que en 1451 trabajó Piero de la Francesca, que en realidad él se hizo cargo porque Bicci e Lorenzo, que había sido quien estaba a cargo de esos frescos, murió, etcétera, etcétera. ¿Y por qué sostiene Ginsburg que este es Giovanni Bacci? Bueno, porque él entiende que esto es un retrato, es decir, esa persona que está ahí adelante no es una figura alegórica ni mucho menos. De hecho, se sustenta en que hay un pentimenti en la cabeza de este personaje. Vean ustedes cómo está cambiado el cráneo. Esto daría cuenta de una búsqueda de una representación realista, es decir, de un personaje que existía y que tenía que parecerse de alguna manera. Giovanni Bacci, dibujado acá entonces, quien además había encargado la pieza, se dirige acá al cardenal Bessarion, que era el prelado de la iglesia griega. Bessarion había viajado también para tratar de fomentar una cruzada contra los turcos. Y de hecho a Bessarion se le entrega una faja de cardenal, a pesar de no ser, digamos, de la iglesia católica. Faja que se puede ver colgando a los pies, esa faja roja que Giovanni Bacci le había entregado. Entonces la escena del fondo potencia lo que se ve adelante, que es el discurso con el que el cardenal Bessarion acepta el nombramiento como cardenal de la Santa Iglesia Romana por parte de Giovanni Bacci. ¿Y cómo es que la escena de atrás se ilumina de adelante? Porque ese Pilatos que está ahí indiferente viendo cómo martirizan a Cristo, de alguna manera sería quien estaba reinando en ese momento en Bizancio, que era Juan VIII, paleólogo, que no estaba apoyando tanto como se suponía esta cruzada en contra de los turcos. Ahora, claro, esto es un poco extraño. Él mismo lo plantea porque dice, bueno, tenemos un enviado de Oriente que estaría criticando indirectamente a Oriente. Complejo. Lo cierto es que dice, esta no sería una crítica pública, porque este cuadro no estuvo hecho para estar en ninguna iglesia ni en ningún lugar en términos de devocional, digamos, no es un cuadro devocional, es un cuadro privado. Por otro lado, la inscripción esta que supuestamente perdimos, ¿no? Que no quedó en ningún lado registrada del cuadro en sí, estaría, según Ginsburg, apostando a una fecha concreta que es plausible y que es justamente el 25 de marzo de 1440, que es cuando Bessarion se presenta para recibir esto, es decir, esta condecoración, digamos, de cardenal. Ahora, este cuadro termina en manos de Federico de Montefeltro. Volvemos al principio. ¿Por qué Bacci pediría un cuadro de un suceso que pasó hace como 20 años atrás para mandárselo a Federico? Porque las cosas para la iglesia seguían estando tal cual, seguía de alguna manera siendo vapuleada por los turcos y por otro lado por el Oriente, es decir, después de la caída de Constantinopla, y se trataba de convencer a Federico de que participara en las cruzadas, algo con lo que no comulgaba ni por casualidad. Hasta ahí tendríamos la relación entre estos tres personajes. Ahora, seguimos con ese joven rubio, ausente, pálido y descalzo. ¿Quién es? Dice Ginsburg, ese joven que está ahí está muerto y es Buonconte de Montefeltro. Hola, ¿qué tal? Espero que se haya hecho un mapa ya cuando... ¿Quién es Buonconte de Montefeltro? El hijo de Federico. El hijo ilegítimo de Federico, vamos a corregirlo, que murió muy joven. Pero que él
era adorado por Federico, recibió una educación exquisita, hablaba distintos idiomas, latín, griego, etcétera, que era tan perspicaz que Federico incluso lo incluía en asuntos de gobierno a pesar de su juventud, y que conoció además a Bessarion cuando este viajó a Italia, porque paró un tiempo en Urbino. Es más, entre el hijo de Federico y Bessarion incluso se mandaron cartas, y eso sí está documentado. Entonces, ¿cómo resumimos toda esta interpretación para hacerlo más rápido? Que esta pintura sería una invitación del cardenal Bessarion y del humanista Giovanni Bacci a Federico de Montefeltro para intervenir, para que se posicione de alguna manera, en la cruzada anti-turca que Bessarion estaba promulgando. Este jovencito que está en el centro, ahí absorto, estaría muerto, sería Bonconte de Montefeltro, que además fue como una suerte de pupilo muy querido por Bessarion y que murió de peste. Entonces los sufrimientos de los dos marcos temporales se asimilan. El sufrimiento de Cristo, el sufrimiento de Federico de Montefeltro por la pérdida de su hijo, que además está ahí como como admonitor, para de alguna manera todo esto empujar y convencer a Federico de que libere o ayude a liberar a la iglesia de la opresión de los turcos. Esta sería la interpretación de Ginsburg, y también él trabaja en la identificación de otras cosas a partir de también otras teorías previas, ¿no? Por un lado las arquitecturas. Dice, bueno, ok, ¿realmente en qué se basó Piero para hacer esto? ¿Hay un mensaje acá en esta arquitectura? Porque si encontramos eso, permitiría también tener una idea un poco más certera de la datación de la pieza. Para decirlo un poco más claro, Piero de la Francesca en un momento viaja a Roma y va a la iglesia de San Juan de Letrán. ¿Y qué hay ahí? La escalera que supuestamente había sido traída de Tierra Santa de Pilatos. Ahora, que existe hoy por hoy, ¿no? Y se puede visitar. ¿Qué es lo que hacen? Miden lo que pintó Piero y da exactamente con la cantidad de escalones, la altura y la proporción de este espacio. Fuera de San Juan de Letrán estaba en ese momento la estatua que se creía que era de Constantino, que hoy por hoy está en la plaza del Capitolio, que estaría ayudando a la configuración especial que puso Piero ahí con ese pedestal y esa estatua. Esto, junto a lo que se creía que eran las puertas del Palacio de Pilato y demás que están en esta zona, de alguna manera ayudarían a Piero a configurar este espacio. Por tanto, hay que datar esta pieza después del viaje de Piero a Roma. Más o menos esta sería una parte. Ahora, tenemos otras teorías que también son interesantes y algunas muy bien sustentadas, que no tienen nada que ver con lo que estuvimos hablando hasta ahora. Una de ellas habla yo la llamaría dolores fraternales. Esta teoría la sostiene Lavín, que es una historiadora del arte americana, y dice, chicos, están viendo cualquier cosa, ¿eh? Quien estaría acá, en realidad, es Luis III Gonzaga, que era el marqués de Mantua, este personaje calvo. La figura de la izquierda sería su amigo, un astrólogo, Ottaviano Ubaldini de la Sarda, que es el de barba, quien también vivía en el Palacio Ducal. ¿Qué une a estos dos hombres? Ese joven que está ahí en el medio, que estaría representando una dualidad en realidad. Ottaviano había perdido a un hijo propio y el otro había perdido a un sobrino. Ambos personajes jóvenes y más que bien amados por ellos. Entonces habrían puesto en esta pintura a estos dos personajes y el recuerdo de estos dos seres queridos. De hecho, noten que el joven este rubio tiene como un laurel puesto en la cabeza, representando la gloria. De alguna manera, lo que estaba tratando de hacerse en esta pieza es comparar el sufrimiento de Cristo con el dolor de estas figuras paternales, podemos decirlo de alguna forma. Y ella sugiere, en este caso, que la pintura fue un encargo de Ottaviano para una capilla privada, que también en el Palacio Ducal de Urbino, ¿no? Que explicaría también la altura, digamos, el punto de vista que elige Piero de la Francesca. Ella se sustenta también en el parecido de este joven rubio con otro que aparece, todo el tiempo se hacen estas comparaciones, ¿no? En un fresco de la Cámara de los Esposos en Mantua, donde también está Ludovico. Luego hay otra interpretación que es de David King, que no me quiero meter mucho en esa porque es muy compleja y no sé si aporta demasiado, que lo que dice es que todas estas escenas son posibles porque cada uno de los personajes que está ahí adquiriría personalidades múltiples. Si quieren que la desarrollemos en algún momento me lo hacen saber en los comentarios. Finalmente, una hipótesis muy atractiva y muy interesante, que es de un historiador llamado Pope Hennessy, que dice lo siguiente: esto que está acá no es la flagelación de Cristo.
Este es el sueño de San Jerónimo, y lo cito. De joven, San Jerónimo soñó que fue azotado por orden divina por leer textos paganos, y él mismo más tarde relataría este sueño en una célebre carta a Eustoquio, en términos que se corresponden con exactitud con la parte izquierda de la tabla de Urbino. Entonces, lo que estaría ahí atrás es el sueño que recuerda a San Jerónimo, y los personajes de adelante no dejan igual de ser un poco una incógnita, porque podrían ser personajes que están reflexionando sobre lo que pasó con San Jerónimo, aunque seguimos teniendo a alguien descalzo, que podría ser un ángel. Hasta acá un resumen bastante genérico, créanme, porque hay mucho más, de lo que implica entender esta pieza. Las grandes obras, como digo yo, son polisémicas, y miren todo lo que hay detrás de todo esto, y ni siquiera lo tenemos en claro aún. Es algo que muy probablemente las personas de su época lo entenderían, ¿no? El problema es nuestro, que no tenemos ni información del comitente, que sería bastante revelador, información de la fecha, o sea, no tenemos una datación certera, son todas hipótesis. Y sumado a eso, tenemos muy poca información de Piero della Francesca. Lo que sí tenemos en claro, y que a mí me parece una entrada bastante interesante, sobre todo el análisis que hace Ginsburg y también Lavín, es que hay que relacionar esta obra con el contexto social, si no, imposible de entender. Mucho más difícil de rechazar a priori, pero también mucho más difícil y fatigosa de practicar, es la reconstrucción analítica de la intricada red de relaciones microscópicas que todo producto artístico, aún el más elemental, presupone. Para ir cerrando esta entrada, ¿qué es lo que nos deja esta pieza? Nos presenta un Piero della Francesca que está abriendo camino al alto Renacimiento, esa construcción de la perspectiva, ese cálculo que se procuraba medir todo el tiempo, ¿no? En él tenemos como un gran resumen de todo lo que se vino gestando en el proto-Renacimiento y un poco más, una apertura. Interesante, porque es un personaje de la Toscana, claro, pero él fue a Florencia una sola vez, no tuvo actuación en Florencia necesariamente. Y por otro lado, la obra, más allá de lo que signifique, nos muestra, sí, el pensamiento de Piero y de su época, su propia concepción filosófica, que tiene que ver con la mirada vitruviana, el hombre y la medida, y en función de eso observar la naturaleza, idealizarla y establecer esquemas compositivos. Digo, la naturaleza en esta época tiene que ser medible, ¿no? Es matemática. El trabajo fuerte de la inserción de los humanos en esa naturaleza medida y esta pasión por los números, ¿no? De hecho, muchos ven en Piero, sobre todo analizando sus tratados, bueno, una suerte casi de esoterismo con el tema de los números. Y hay muchísimos trabajos y papers y demás que se dedican a trabajar estas piezas de ese lugar. Y que la verdad que si lo buscan lo encuentran, porque hay correspondencia entre todo. Por otro lado, yo adhiero, al menos básicamente, a la idea de que estamos ante dos temporalidades en esta pieza. Y que sí es cierto que hacia atrás hay un mundo real, sufriente y vivo, mientras que adelante estaríamos viviendo una modernidad un tanto más ilusoria. La época en que los historiadores creían su deber trabajar exclusivamente con testimonios escritos ha pasado hace tiempo. Ya Lucien Febvre invitaba a examinar hierbas, formas de los campos, eclipses de luna. ¿Por qué no, pues, los cuadros? Los cuadros de Piero, por ejemplo, también son ellos, después de todo, documentos de historia política o religiosa. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Como verán, súper compleja, una pieza magnífica igual, que excede hasta lo pictórico, ¿no? Necesitamos entender todo un momento y necesitamos encontrar datos. Espero les haya resultado de interés o al menos se hayan entretenido un rato. Si es así, me regalan un like. No olviden de suscribirse al canal y muchas gracias a aquellos que lo hacen por apoyarlo. Les dejo mis contactos de redes, como siempre, la página web y nos vemos el próximo viernes. Si les gustaría alguna otra obra de Piero, quizás un poco menos compleja que esta, me lo hacen saber en los comentarios. Nos vemos. Adiós.